La doctora María Isabel Cacciopoli, jueza federal, va a permitir la licencia de, como en aquellos tiempos cuando fue voluntaria de 102, de la línea 102. Sí, claro. Tanto trabajo, ¿no? Voluntariado, claro. Y lindo, digno. Del teléfono del niño, aquella época. Hermosa época. Bueno, y era Marita para nosotros. También sigue siendo Marita, más allá de decirle señora jueza, en el rol que le cabe, porque uno siempre es respetuoso de no solamente de las personas, sino de las investiduras que las personas representan. Y nosotros creemos en eso, creemos mucho en la importancia no de las personas, sino del rol que tienen dentro de las instituciones. Bueno, y comienzo por preguntarle entonces cuál es el momento que se vive en un contexto tan delicado, donde a veces uno observa que temas asistenciales, temas sociales, temas de orden, llamémosle práctico, desde el punto de vista de resolver problemas de la gente, se trasladan a los ámbitos de la justicia. Por supuesto. En realidad, en principio quiero saludar a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo. Es un nuevo programa para mí, una nueva forma de radio para mí, o de comunicarse. Y es todo junto esto, es radio, es radio, tele, es streaming, realmente, es de todo. Desde tantos años que nos conocemos, Fabián, yo sigo siendo para todos Marita, y con la misma humildad que me he manejado siempre. Quiero llevar adelante justamente lo que es mi tarea en el Juzgado Federal de Concepción de Uruguay. La humildad que muchas veces hace falta, porque realmente hoy vivimos un momento difícil, caótico, de información, y solamente estando en un plano de realidad y observando, uno puede estar tranquilo, en paz, como para tomar decisiones lo más certeras posible. En realidad, creo que eso es lo más importante que uno puede hacer en este momento, estar tranquilo, observando la realidad y siendo coherente con lo que ha sido siempre su vida. Ha sido un cambio muy importante para mí, de ser abogada a ser magistrada. Conlleva también una gran parte de sacrificio, como sí lo hice cuando ejercía la profesión de abogada. Requiere que me reduzca a un grupo muy mínimo de personas, porque justamente sé cómo observa el justiciable cada acción del juez. Cada mínima acción, cada mínima invitación, que a veces no participo, tiene que ver con esa observación que yo tuve por más de 26 años estando del otro lado, y que no me hubiera gustado, no lo hubiera visto bien, que mi juez en esta causa esté abrazado o en una foto con alguien. Realmente son detalles que cuido mucho. Tomándose un vino con un fulano que resulta que es contraparte tuya de repente. Claro, claro. Creo que lo cuido demasiado a eso. Me ha obligado esta posición y esta institucionalidad con la que llevo, y con la seriedad y la responsabilidad que tengo en mis espaldas. Creo que lo he tomado realmente como corresponde, un servicio a toda la comunidad judicial de Concepción de Uruguay. Y ese servicio debe ser eficiente, debe escuchar, debe hacer todo lo posible para ser efectivo. Es decir, la tutela judicial que le debemos a los ciudadanos debe ser efectiva, debe ser rápida, buscando siempre caminos rápidos para la solución de los conflictos. Y así lo he demostrado en millones de convenios que hemos producido en el Poder Judicial Federal, donde es muy difícil decirle al Estado, es más fácil acordar una situación que litigar, y que busquen los abogados del Estado, que siempre te sacan del contexto y te dicen no tengo instrucciones para arreglar, y en muchas ocasiones hemos logrado acuerdos importantes, tanto para los justiciables como para todas las partes involucradas en los procesos. Eso requiere un trabajo intenso, un conocimiento de la causa, una lectura de la causa importante. Con esto no te quiero decir que en el volumen de sentencias y de
y de situaciones que a diario se me presentan, no pueda cometer errores, porque soy una mujer, un ser humano, y los seres humanos muchas veces se equivocan, pero trato con toda certeza de minimizar el error en los 300 despachos que firmo diariamente. Errores o enfoques que pueden ser interpretados distintos también. Claro. Tengo muy pocos empleados, la mayoría de ellos cumplen 2 funciones dentro del juzgado, y valoro mucho la vocación de servicio también del equipo que me asiste. Y bueno, la verdad que le ponemos el alma al trabajo, y agradezco a todos los que trabajan conmigo con buena vocación y con buen servicio, el día a día. Ahora, y buscando armonía, sobre todo. Te decía, debe ser rápido, debe ser eficiente, debe ser efectivo, debe ser rápido, pero está en la resolución el cuándo y el cómo, ¿no? Digamos, todos esos elementos son los que juegan. Muchas cosas no dependen del tribunal. Claro. Los pagos, por ejemplo, que se efectúan a los jubilados. Sí, claro. Si bien yo tengo una consigna que si hay dinero para pagar, hagámoslo lo más rápido posible para que se abone y le llegue al jubilado, porque en mi experiencia como abogada me ha pasado que el abogado se me ha muerto días antes de percibir el jubilado, digamos, la persona que acompañaba. Y claro. Bueno, lamentablemente esas cosas suceden y uno tiene que ser ágil en el momento de que el Estado deposita. Tienen que llevarse adelante determinados mecanismos para garantizar el efectivo cumplimiento de esa sentencia judicial. También siempre busco la posibilidad y veo desde el ojo del justiciable o de las partes que si hay un ofrecimiento, un allanamiento, como lo ha hecho recientemente la ARCA en varios expedientes de la devolución de lo que es el impuesto a las ganancias, trato de ser ágil, que rápidamente se resuelva. Por eso he sacado una sentencia diferenciada de mis colegas, pero realmente siempre estoy pensando en cómo agilizar ese dinero que está ahí, que puede estar más rápido y que puede ser también paliar una situación actual, ¿no? Eso le iba a decir, ¿se dan acuerdos en el federal para evitar elongar procesos? Sí, todo el tiempo. ¿Sí? Se hacen muchos acuerdos, requiere más que vocación desde los abogados, de las partes, muchas veces son las partes las que quieren llegar a un acuerdo, por eso lo agradezco también. Normalmente todas las audiencias del artículo 360, que es una audiencia obligatoria donde el juez debe estar, trato de participar directamente y justamente proponer fórmulas. Y le dedica tiempo a eso, y si hay que hacer otra reunión lo hace, digamos, se lo permite. Siempre, eso, ¿sí? Siempre prorrogo las primeras audiencias, trato de llevar adelante con calma y poniendo las partes en situación de lo que puede ser la demora judicial ante un conflicto. Y bueno, a veces uno busca que se acuerde el total de la causa, a veces se acuerda parcialmente, pero la verdad es que logro muchos resultados. ¿Y ve usted ve un sistema, usted ve operadores del sistema con el mismo objetivo? Me refiero sobre todo a los que son a los representantes, los abogados y demás. Sí, yo creo que la comunidad judicial que hoy es muy amplia en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, cuando yo en el 2020 asumí eran muy pocos estudios, hoy creo que hemos hecho una apertura más que suficiente. Todo el mundo litiga en el Poder Judicial Federal y creo, lo veo con beneplácito a eso, porque eso quiere decir que el abogado se siente seguro, satisfecho, y bueno, lo agradezco. ¿Y cuáles son las problemáticas principales? Digo, situaciones de liquidaciones digamos, de reclamos en relación con ABR, pensiones otorgables o no, asistencia médica, que eso suele ser complejo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los amparos de salud. Hoy los amparos de salud son el récord de lo que hemos vivido. Realmente trabajamos todo el tiempo
en ser muy eficientes para que la gente rápidamente obtenga una sentencia judicial. ¿Ha cambiado mucho eso? Quiero decir, en cuanto a la cantidad, ¿se ha incrementado mucho? Absolutamente, sí. Tengo en este momento prácticamente todos los equipos abocados a los amparos de salud y a los reajustes de haberes jubilatorios, que también claro. Hay muchísima cantidad, y luego hay muchísima cantidad de otros tipos de procesos, daños y perjuicios, y un sinfín de novedades diferentes que todos los días hacemos frente, ¿no? Y dentro de la prudencia que conlleva la pregunta, digamos, en general, ¿se allana la sentencia, la parte perdidosa, o se patea para adelante el tema, se apela? En muchas más que de nada las pensando causas, en los temas que son determinantes para la vida de la gente, ¿no? En muchas de las causas, como por ejemplo lo que es ganancia, por lo general se allanan, y a nosotros después de la sentencia ya es un proceso que se termina, porque lo hacen administrativamente, tienen que hacer una previsión presupuestaria. Hay veces que quizás falta un poco más de educación judicial respecto de los procesos, cómo son diferentes, qué se requiere para cada tipo de procesos. Y bueno, estamos intentando también llegar con las redes sociales a conformar algún tipo de instructivo para evitar pérdidas de tiempo, que para nosotros son pérdidas de tiempo y para el de afuera aún más. En lo que hace a los amparos de salud, tiene todo un procedimiento especial para seguirse, y hoy ya la medicina, o sea, la parte del derecho de salud es una cuestión muy delicada, donde ya los hay gente abogados que se dedica específicamente a ese rubro. Sí. Y usted dio un dato que yo no lo pasé por alto, que me quedó resonando. 300 despachos por día, ¿es que firma? Sí, aproximadamente 300. ¿Y cómo se hace para mirar? Porque cuando usted dice 300 despachos, son 300 resoluciones en el modo que sea, porque no se trata solamente de un trámite que va para allá y siga su curso el expediente, digamos. No, hay responsabilidades que son propias del juez, que son las sentencias judiciales, y responsabilidades del proceso que son propias del secretario. Entonces, en esas responsabilidades uno puede dividir el trabajo y tener más enfoque sobre las sentencias y observar más las sentencias, que es el trabajo el cual yo dirijo con mayor ímpetu, cómo quiero efectuar determinadas situaciones, los criterios judiciales, cómo los voy a seguir, cómo voy a seguir el criterio para los amparos de salud. Todo el tiempo me están consultando y todo el tiempo estoy instruyendo sobre cómo definir cada situación y cómo resolver cada situación. ¿Sigue siendo escrita mayormente el andamiaje de la justicia federal o hay Sí, pero hay algo que es raro, que cuando yo comencé en el año 93, estaba el juzgado federal en calle 9 de Julio. En ese momento era escrito, de papel, todo era papel. Y bueno, nos reuníamos, los abogados teníamos casi siempre los plazos a las 9 de la mañana se terminaba el plazo, entonces previo, 8 de la mañana nos reuníamos 2 o 3 y charlábamos. Claro. Y ahora veo la falta de diálogo, digamos, entre profesionales, por eso hago estas mediaciones previas, porque veo que sí, la tecnología nos ha limitado mucho el diálogo entre abogados. Claro, antes había que encontrarse igual, porque siempre en la escuela, haciendo cola en un tribunal, hablabas con el colega y decía, che, te tengo que llamar para arreglar tal caso. Mientras estás para entregar los expedientes, claro. Pero hoy los juzgados están prácticamente vacíos. Claro. O sea, las mesas de entrada, si bien nosotros calificamos la IPSO 9001 con el tribunal, eso nos dio una garantía de algún formato de rapidez desde la mesa de entrada. ¿Eso es la virtualidad? Con la virtualidad, y que todo sea papel también es otra condición, pero la verdad es que estamos logrando de a poco esas metas, porque desde el 2020 se incluyó todo el sistema en papel, pero hay parte
que está en papel propiamente dicho y parte del expediente está digital. Entonces tenemos esa situación que vamos digitalizando los expedientes de a poco y subiéndolo al sistema. ¿Y esto es post pandemia o era algo que igualmente se iba a venir? Se iba a venir porque a partir del 2015 fue modificándose cómo diligenciamos algunas cuestiones a través de los medios digitales. Ahora, ¿cuánto se sostiene? Digo, siempre, aunque no sea una cuestión cuantitativa, me parece que debe ser para un juez cuando la resolución, cuando esa decisión queda firme o cuando esa decisión se revoca también, ¿no? Y muchas veces se revoca, a veces uno lamenta, pero la verdad es que uno no tiene todas las condiciones de que va a confirmarse. Y para eso están las garantías justamente, ¿no? Exacto, por eso está bueno el que no esté conforme con una resolución de primera instancia que apele y que consiga otro fallo, y me parece bien que se revise bien el fallo. La verdad es que no le tengo miedo a la revocación, son revocaciones a veces muy parciales y claro. Sí, te voy a decir que tengo menos del 1% de nulidades, que eso es lo más importante para un juez. Sí, claro, porque no volver a trabajar sobre un expediente en el cual ya uno trabajó, entonces realmente le ponemos todas las miradas a la sentencia justamente para evitar eso generalmente tiene que ver con alguna cuestión de orden técnico, ¿no es cierto? Con algún error. Claro, error técnico que por ahí se produjo en el andamiaje de tanta cantidad de expedientes tramitándose que produzcan algún problema de orden técnico. Pero bueno, eso es mínimo y la verdad que desde hace tiempo tengo puesto el ojo en cada resolución que viene de Cámara para justamente, a veces no coincide con mi criterio la resolución de Cámara, pero dejo sentado cuál es mi criterio en determinadas situaciones. Y a veces incluso hasta ya se sabe, dice, che, por el espíritu que tiene la Cámara capaz lo revoca esto, pero yo Hoy es muy enérgico todo, muy enérgico y realmente vivimos muy abocado a la información todo el tiempo, claro. Y sí, es difícil ponerse al orden del día a día, pero lo hacemos. La necesidad pasa más por lo técnico, digamos, por la parte de equipamiento, de recurso material o de recurso humano. En realidad, las dos condiciones necesitamos. Los equipos, según las reiteradas inspecciones que tenemos en el tribunal, la cual considero una gran ventaja. Las inspecciones son importantes, viene la Cámara, asiste presencial y nos revisa todo lo que son los libros de depósito, los libros de sentencias, nos revisan todos los expedientes y me parece que es correcta esa actividad, porque en otros ámbitos se ha dejado de hacer eso y por ahí si hay una falla interna o demora en demasía, no se corrige. Entonces, las inspecciones de Cámara son importantes. Nos ponen nerviosos, por supuesto, no nos estresamos todos, pero creo que es una garantía para el ciudadano. Esas inspecciones, hasta ahora, en estos 5 años, han sido positivas y realmente siempre recalcan que no tenemos la tecnología adecuada, o sea, tenemos equipos del 2011 y recién estamos incorporando algunos equipos un poco más modernos con cámaras, y tenemos muchas dificultades con el servicio de internet y muchas veces el Zoom para hacer nuestro trabajo se complica bastante, pero bueno, tratamos de salir adelante siempre. ¿Qué mensaje finalmente para el ciudadano, la ciudadana? Esto que usted dice con tanta precisión, que en definitiva somos todos, ¿no? El justiciable. Para mí es sumamente importante trabajar en pos del servicio de justicia. ¿Qué queremos decir con esto? El servicio de justicia requiere un poco de valentía personal y un poco de, vamos a decir muchísimo tecnicismo para saber salir rápidamente de una situación legal que se te plantee en el momento. Entonces, la experiencia de haber transitado la calle 26 años, saber cómo piensa la gente y saber cómo me debo dirigir hacia ellos,
creo que hoy estoy cosechando todo lo que sembré. El respeto de mis convecinos, a quienes respeto también con mi trabajo, horas de trabajo. Ayer me preguntaba mi dentista, ¿y cuántas horas trabajás? Más que antes. Y a veces no contesto ni siquiera mi teléfono por estar concentrada en determinados temas que son importantes, que los lea a fondo, que me aboque a fondo. Y bueno, vivo muy distinto a como viví hace 5 años, paseando o mirando o yendo a la... realmente es difícil ser juez. Si uno quiere que la gente le crea, tiene que ser distinto, tiene que cambiar. Tenemos que ser... La justicia tiene que ser creíble por el ciudadano común. Y eso lo hacemos nosotros todos los días con nuestra forma de ser, con nuestra forma de obrar. No hay otra forma, por ejemplo, yo tengo una meta que es no designar ningún familiar dentro del Poder Judicial. Y mis hijas y todos ya lo conocen, ya saben cómo soy. Pero creo que es importante terminar con esas situaciones. Hoy estaba leyendo un artículo por ahí de los cargos del Poder Judicial, quiénes están asumiendo. Y bueno, muchos tienen que ver con los familiares, ¿no? Y creo que ahí es donde empieza la falta de credibilidad. Debemos ser coherentes de que de afuera nos observan, siempre nos observan, y tener mucha tranquilidad de hacer bien nuestro trabajo. Si mañana me toca irme por alguna situación, y me iré con la misma dignidad que ingresé. ¿Está bien usted humanamente, digo? Yo estoy de lo mejor. ¿Cómo se endurece el lomo, no? Yo ya venía dura, sí. O sea, las presiones estoy muy acostumbrada a resolverlas. Y realmente no es que no haya presiones, todo el tiempo hay presión. ¿Las presiones son de las causas o de los poderes en general, digamos? Yo hace poco escribí algo por ahí y creo que sí, que uno no se tiene que ablandar ante el poder. Nosotros somos un poder y cuando nos ablandamos es difícil, pero a veces es mejor dar un paso al costado. Recientemente me ha pasado. Preferí dar un paso al costado ante una situación determinada porque entendí que por más esfuerzo que hubiera hecho por hacer correctamente mi trabajo, no hubiera convencido a las partes. Entonces, a veces es una cuestión de inteligencia hacer lo que uno le corresponde hacer y no hacer. Doctora, muchas gracias. Valoramos mucho, hace mucho que no charlaba con los medios, y le valoramos mucho que converse con nosotros, que siempre nos considere tanto. No, yo agradezco la amistad desde siempre y también agradezco el respeto de mis convecinos que siempre se manifiestan y ante determinadas situaciones de injusticia que he vivido este último tiempo, también me han apoyado y eso es algo que debo agradecer. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. La doctora María Isabel Cacciopoli, jueza federal de Concepción del Uruguay, dialogando con nosotros.